El pastor asesino. El pastor que fingió un suicidio. La doble vida de Matt Baker. En la iglesia, Matt Baker era un hombre carismático, cercano a los jóvenes y respetado por las familias. Pero detrás del púlpito, su vida escondía secretos, mentiras y una obsesión peligrosa que terminaría convirtiendo su hogar en una escena de crimen disfrazada de tragedia personal. Durante semanas, todos creyeron que su esposa había decidido quitarse la vida. La verdad, sin embargo, era mucho más oscura. Advertencia. Este documental contiene descripciones de violencia doméstica, manipulación psicológica y muerte. El contenido puede resultar perturbador para algunas personas. Se recomienda discreción. Matt Baker parecía encarnar todo lo que una congregación bautista esperaba de su pastor. Joven, elocuente y con un estilo cercano, se había ganado la confianza de familias enteras en Texas. Predicaba sobre valores tradicionales, compromiso matrimonial y fe inquebrantable. Su imagen pública era la de un esposo dedicado, un padre amoroso y un líder espiritual que guiaba a otros hacia una vida recta. A su lado estaba Carrie Baker, una mujer tranquila, generosa y profundamente comprometida con su familia. Tenían 2 hijas pequeñas y llevaban una vida aparentemente estable, centrada en la iglesia y el hogar. Para quienes los conocían, eran la representación viva del matrimonio cristiano ideal. Pero detrás de esa fachada, la relación se estaba desmoronando. Matt llevaba tiempo involucrado en una relación secreta con una joven feligresa. No era una aventura pasajera, sino un vínculo emocional intenso que comenzó como consejería espiritual y terminó cruzando límites que él mismo predicaba desde el púlpito. A medida que ese romance crecía, su matrimonio con Carrie se volvía más tenso. Las discusiones eran frecuentes, las distancias emocionales más evidentes, y el futuro que Matt imaginaba ya no incluía a su esposa. El problema era que, para él, el divorcio no era una opción. Como pastor, sabía que separarse de su esposa significaría el fin de su carrera religiosa, la pérdida de su reputación y la destrucción de su imagen pública. Su vida estaba construida sobre una narrativa de integridad moral, y cualquier ruptura matrimonial pondría todo en riesgo. Además, temía perder la custodia de sus hijas y enfrentar el juicio de la congregación que tanto lo admiraba. En lugar de afrontar la realidad, Matt comenzó a buscar salidas mucho más oscuras. Según investigaciones posteriores, empezó a realizar búsquedas en Internet sobre cómo provocar sobredosis de medicamentos, cómo simular suicidios y cómo hacer que una muerte pareciera natural. Estas consultas no eran casuales, eran parte de un proceso frío y calculado para deshacerse de Carrie sin levantar sospechas y así continuar su relación secreta sin consecuencias. Mientras tanto, su comportamiento hacia su esposa se volvía cada vez más distante y hostil. Amigos cercanos notaron cambios en Carrie. Estaba más callada, más triste, más aislada. Algunos recordaron después que ella había expresado sentirse sola dentro de su matrimonio, aunque nunca mencionó abiertamente temer por su vida. Nadie imaginaba que su propio esposo, el hombre que predicaba amor y fidelidad, estaba diseñando su muerte en silencio. La madrugada del 7 de abril de 2006, todo cambió. Matt llamó a los servicios de emergencia, afirmando que había encontrado a Carrie inconsciente en la cama. Según su versión, ella se había suicidado ingiriendo una gran cantidad de medicamentos. Cuando los paramédicos llegaron, Carrie ya no tenía signos vitales. Matt se mostró devastado, lloroso, incapaz de comprender lo ocurrido. Ante familiares y autoridades, repitió una y otra vez que no tenía idea de por qué su esposa habría tomado una decisión tan extrema. La escena parecía clara: una mujer deprimida, un frasco de pastillas, un esposo en shock. La policía catalogó inicialmente la muerte como un posible suicidio. No había signos evidentes de lucha, ni heridas visibles, ni indicios inmediatos de intervención externa. La narrativa encajaba, al menos superficialmente, con lo que se esperaba encontrar en casos similares. Para la comunidad fue una tragedia inexplicable, una vida joven apagada de forma repentina, una familia destruida por el dolor. Matt, una vez más, asumió el papel de víctima.
Desde el púlpito y en conversaciones privadas, hablaba de su dolor, de su confusión, de su incapacidad para comprender qué había llevado a Carrie a tomar una decisión tan drástica. Sus sermones adquirieron un tono más emocional, centrados en el sufrimiento humano, la fe en medio de la pérdida y la fortaleza espiritual ante la tragedia. Muchos feligreses se acercaron a consolarlo, sin sospechar que el hombre que lloraba frente a ellos no estaba diciendo la verdad. Sin embargo, algo no encajaba. La familia de Carrie comenzó a cuestionar la versión oficial. Ella no había mostrado señales claras de depresión severa, ni había hablado de deseos de morir. Era una madre dedicada, profundamente comprometida con sus hijas, y no parecía el tipo de persona que abandonaría a su familia de forma voluntaria. Además, su relación con Matt, aunque tensa, no parecía estar en un punto de quiebre que justificara un suicidio. Estas dudas llevaron a que las autoridades revisaran el caso con mayor detenimiento. La autopsia reveló que Carrie había ingerido una cantidad letal de medicamentos, pero surgieron preguntas inquietantes. ¿Cómo había accedido a esa dosis? ¿Era coherente con un acto impulsivo? ¿Existían otras sustancias en su organismo? A medida que los investigadores profundizaban, descubrieron inconsistencias en el relato de Matt, lagunas temporales, contradicciones en sus declaraciones y comportamientos que no coincidían del todo con el de un viudo genuinamente sorprendido. Al mismo tiempo, comenzaron a circular rumores sobre la relación secreta de Matt con una joven de la iglesia. Lo que al principio parecía un chisme, terminó adquiriendo peso cuando testigos confirmaron encuentros, mensajes privados y comportamientos inapropiados. La figura del pastor ejemplar empezaba a resquebrajarse. La pregunta ya no era solo si Carrie se había suicidado, sino si alguien más había tenido un interés directo en su muerte. A medida que estas piezas comenzaban a encajar, la historia daba un giro inquietante. El esposo doliente empezaba a convertirse en sospechoso. El pastor carismático comenzaba a verse como un hombre atrapado en una doble vida, dispuesto a cualquier cosa para preservar su imagen pública y su relación secreta. Y lo que parecía una tragedia personal comenzaba a perfilarse como algo mucho más oscuro. Sin que la mayoría lo supiera, las autoridades ya estaban siguiendo un rastro que los llevaría a un desenlace impensable. Uno donde la fe, la traición y el crimen se entrelazarían de la forma más perturbadora posible. Las dudas de la familia de Carrie Baker no se apagaron con el paso de los días. Al contrario, crecieron. No lograban reconciliar la imagen de una madre dedicada y amorosa con la idea de un suicidio silencioso en su propia cama. Carrie no había dejado nota, no había hecho comentarios previos que indicaran desesperación extrema y había hablado recientemente de planes futuros con sus hijas. Algo no encajaba, y ese algo comenzó a convertirse en insistencia. Las autoridades, presionadas por estas inconsistencias, profundizaron la investigación. Uno de los primeros elementos que llamó la atención fue el comportamiento de Matt Baker tras la muerte de su esposa. Aunque se mostraba afectado públicamente, algunos allegados notaron que su duelo parecía superficial, intermitente, casi calculado. Más inquietante aún fue que, apenas semanas después del fallecimiento de Carrie, su relación con la joven feligresa salió a la luz. Lo que hasta entonces eran rumores, se transformó en hechos verificables. Mensajes, encuentros privados y testigos confirmaron que mantenían un romance incluso antes de la muerte de su esposa. Este dato cambió por completo el enfoque del caso. Los investigadores empezaron a reconstruir los días previos al fallecimiento de Carrie. Descubrieron que Matt había buscado en Internet información detallada sobre sobredosis, combinaciones de medicamentos y formas de provocar una muerte que pareciera natural o autoinfligida. Esas búsquedas no eran aisladas ni recientes, se extendían semanas atrás, lo que sugería planificación, no impulsividad. Además, analizaron el acceso de Carrie a los medicamentos encontrados en su organismo. Algunas de las sustancias no estaban prescritas para ella o se encontraban en dosis inusuales, lo que levantó nuevas alarmas. La posibilidad de que alguien hubiera administrado esos fármacos sin su conocimiento empezó a tomar fuerza. Mientras tanto, el círculo social de Matt se desmoronaba. Miembros de la congregación comenzaron a relatar comportamientos impropios, comentarios ambiguos, actitudes manipuladoras
y una forma constante de presentarse como víctima de las circunstancias. Varias personas recordaron cómo utilizaba su posición pastoral para ganar confianza emocional, especialmente con mujeres jóvenes que atravesaban crisis personales. El patrón era inquietante: cercanía espiritual, dependencia emocional y luego relaciones secretas. Todo esto no solo erosionó su imagen pública, sino que también fortaleció la hipótesis de que Matt estaba dispuesto a mentir sistemáticamente para proteger su doble vida. En ese contexto, la Fiscalía construyó una teoría clara. Matt Baker había decidido eliminar a su esposa para poder continuar su relación clandestina sin perder su estatus social, su carrera religiosa ni la custodia de sus hijas. En lugar de enfrentar un divorcio, optó por una salida definitiva, diseñada para parecer una tragedia personal imposible de cuestionar. Pero probarlo no sería sencillo. No existían testigos presenciales ni grabaciones directas. Todo dependía de evidencias circunstanciales, patrones de conducta y reconstrucciones forenses. Aún así, el cúmulo de indicios comenzó a volverse abrumador. La Fiscalía señaló que Matt había estado solo con Carrie en las horas previas a su muerte, que tenía el conocimiento, el acceso y el motivo, que había investigado activamente cómo provocar una sobredosis, que su relación extramarital era un fuerte incentivo para deshacerse de su esposa sin dañar su imagen pública, y que, tras su muerte, su conducta no coincidía con la de alguien genuinamente sorprendido por un suicidio inesperado. Con estos elementos, en 2006, Matt Baker fue arrestado y acusado formalmente del asesinato de su esposa. El arresto conmocionó a la comunidad. Para muchos feligreses, resultaba imposible aceptar que el mismo hombre que había bautizado a sus hijos, oficiado bodas y predicado sobre la fidelidad y el amor cristiano, ahora estuviera acusado de homicidio. Algunos lo defendieron públicamente, asegurando que todo era un malentendido o una conspiración. Otros, en cambio, comenzaron a recordar señales de alerta que habían pasado por alto durante años. El juicio fue emocionalmente devastador. La Fiscalía presentó los historiales de búsquedas en Internet como una de las pruebas más contundentes. Frente al jurado, se detallaron las consultas sobre sobredosis, combinaciones de medicamentos y métodos para simular suicidios. También se expusieron mensajes y testimonios que confirmaban la relación secreta de Matt con una feligresa, mostrando que tenía un motivo claro para deshacerse de Carrie. Peritos forenses explicaron que la concentración de medicamentos en el cuerpo de Carrie era inusual y que no existían señales claras de que ella hubiera ingerido voluntariamente esa combinación por decisión propia. Además, se presentaron contradicciones en las declaraciones de Matt sobre los momentos previos al hallazgo del cuerpo, así como inconsistencias en su comportamiento posterior. La defensa intentó sostener la versión del suicidio. Argumentaron que Carrie atravesaba tensiones matrimoniales, que podía estar deprimida y que no existía una prueba directa que demostrara que Matt le había administrado los medicamentos. Sin embargo, el peso combinado de la evidencia circunstancial, el motivo evidente y la planificación demostrada por las búsquedas en Internet resultaron difíciles de ignorar. El jurado necesitó poco tiempo para llegar a un veredicto. Matt Baker fue declarado culpable de asesinato y condenado a cadena perpetua. La sentencia marcó el final definitivo de su carrera religiosa y de la imagen pública que había construido durante años. El pastor carismático quedó expuesto como un hombre capaz de manipular la fe, la confianza y el amor para ocultar un crimen premeditado. Su nombre, que antes se asociaba con sermones y liderazgo espiritual, pasó a figurar en registros judiciales como autor de un homicidio calculado y frío. Para la familia de Carrie, el veredicto trajo una forma amarga de justicia. Nada podía devolverles a su hija, hermana y madre, pero la confirmación de que no había sido un suicidio, de que no había abandonado voluntariamente a sus hijas, permitió cerrar una herida profunda. Carrie no murió por desesperación, fue víctima de una traición extrema por parte del hombre en quien más confiaba. El caso de Matt Baker dejó una marca profunda en la comunidad religiosa de Texas, no solo por la brutalidad del crimen, sino por lo que reveló sobre el abuso de poder dentro de entornos espirituales.
Mostró cómo una figura de autoridad moral puede utilizar su posición para manipular, engañar y, en el peor de los casos, destruir vidas. También expuso la fragilidad de la confianza ciega, especialmente cuando se deposita en líderes que operan sin supervisión ni cuestionamiento. Más allá del juicio, esta historia plantea una pregunta inquietante. ¿Cuántas veces confundimos carisma con integridad? Matt Baker no era un monstruo evidente. No era violento a simple vista. No levantaba la voz ni mostraba rabia abierta. Era amable, sonriente, educado. Precisamente por eso resultó tan peligroso. Su maldad no se expresó en explosiones de ira, sino en decisiones frías, planificadas y silenciosas. Cary Baker murió creyendo que compartía su vida con un hombre de fe. En realidad, convivía con alguien que había decidido sacrificarla para proteger su imagen, su carrera y su romance clandestino. Su muerte no fue un acto impulsivo ni una tragedia sin explicación. Fue el resultado de una traición profunda, construida paso a paso, con premeditación y engaño. Hoy, Matt Baker cumple cadena perpetua. Su historia permanece como un recordatorio brutal de que el mal no siempre se manifiesta con violencia visible. A veces, se presenta envuelto en discursos morales, en sonrisas tranquilizadoras y en promesas de fe. A veces, el depredador no se esconde en las sombras, sino detrás de un púlpito. Si este documental te impactó y crees que estas historias deben contarse para generar conciencia, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, dejar tu like y compartir este contenido. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando investigaciones profundas como esta, donde la verdad, por dura que sea, merece salir a la luz.